tal? Buenas noches, bienvenidos. Este es un programa especial que organizan el Instituto Politécnico Nacional a través de Canal 11 y la Universidad Nacional Autónoma de México a través de TV UNAM. Nos fusionamos los dos canales públicos para conmemorar el movimiento del 68, el M68, en este esfuerzo de Ciudadanías en Movimiento. Y justamente a propósito de esta conmemoración, de estos 50 años, tenemos un gran historiador con nosotros, a Enrique Krause. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Vamos a hablar de Gustavo Díaz Ordaz, vamos a hablar de Luis Echeverría, pero también vamos a hablar del ambiente que los jóvenes del 68 tenían y que los llevaron a la exigencia de las libertades democráticas. Vamos a hablar del trabajo que Clio ha hecho justamente para documentar esta época. Arrancamos con la entrevista. Enrique, muchas gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Encantado de estar en mi casa, en la universidad. Pues hoy vamos a hablar de ti y tu participación en el 68, que pocos conocen, y también de la obra documental que Clio ha venido haciendo justamente a propósito del 68. Es un recorrido que se completa esta semana con una serie de documentos televisivos de Clio que se van a estar pasando aquí en TV UNAM. A propósito del presidente Echeverría, del presidente Díaz Ordaz y también del papel de los líderes del movimiento y el movimiento en general. Pero Enrique, antes de presentar esta serie que estará corriendo a las 19:30 durante esta semana, hablemos de ti. Tú eres un muchacho muy joven, estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional cuando el movimiento arrancó. Fuiste incluso representante de los estudiantes. Te ruego que regreses en el tiempo. Pues mira, 1968. Antes del movimiento había habido elecciones en ingeniería. Yo estaba en tercero de facultad y me eligieron consejero universitario. Y estalló el movimiento. Yo no tomé posesión como consejero propiamente, sino inmediatamente después del 2 de octubre. Pero viví el movimiento en ingeniería como un simpatizante, como un participante más, pero muy entusiasta, exaltado, emocionado con el momento histórico que estábamos viviendo. No me cabe la menor duda, además, de que fue el momento, digamos, en términos políticos y aún morales, ¿no? Clave de mi vida. Cuéntame, para un muchacho de 20 años, la figura del rector, de Javier Barros Sierra. Para mí era ¿Cómo te marcó? Yo le tenía un gran respeto, ante todo porque era un rector de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Lo conocí, lo vi por primera vez el 1 de agosto de 1968, cuando Isabel Turrent y yo nos incorporamos a la marcha, a la famosa marcha en la que por primera vez un rector protestaba contra el gobierno después del bazucazo, de los heridos y de los encarcelados, hechos que habían ocurrido los días anteriores. El rector salió a la Avenida Insurgentes, llegamos hasta Félix Cuevas, recorrimos Félix Cuevas y regresó la marcha a la universidad. El rector había hablado antes y habló después, venía encabezando la marcha, alto, digno, con su gran presencia y resolución. Nos emocionó mucho eso. Coreamos con enorme emoción, mucho más emoción, la Goya de lo que la coreábamos en el estadio universitario en los años 50, cuando el Poliuniversidad, porque tenía allí la Goya, nuestra porra, un sentido de defensa de la ley, de la autonomía y de la libertad. Enrique, ayúdame a entender el ambiente. ¿No era una época propicia para que un actor políticamente tan relevante como el rector de la UNAM encabezara una marcha en contra de otros actores relevantes, como podía ser el ejército que estaba detrás del bazucazo o del poder ejecutivo? Contra el gobierno que había allanado la autonomía universitaria. Apenas unos días antes había estallado, había habido esta gresca en la Ciudadela, la policía había intervenido con lujo de violencia. Después
las dos marchas del 26 de julio en el aniversario de la Revolución Cubana, en la que también intervino la policía, y luego el bazucazo a unos cuantos días, a la distancia parece un acto de una desmesura y de una estupidez gigantesca. Destruyen la puerta centenaria de San Ildefonso, entran con lujo de violencia, apresan y hieren. Yo creo que ya había, en ese momento, ya fue un momento sangriento. Entonces el rector tenía todo el derecho, pero un rector con menos energía y con menos resolución hubiera sido quizá más tibio. Dime, ¿es él quien lidera? Sí. ¿O son los jóvenes de No, tu generación que lo empujan a él a liderar? Hay una convergencia extraordinaria entre un líder que tiene autoridad moral, nada menos que el rector de la universidad, y los jóvenes que ya para entonces estábamos, digamos, cargando sobre nosotros un agravio muy profundo, un agravio que se ahondaba día con día. Éramos rebeldes, estábamos en contra de lo que se llamaba el establishment, contra un gobierno lleno de retórica, de autoritarismo, un presidente intolerablemente soberbio, pero sobre todo había el agravio de los heridos y del allanamiento de la universidad. Los estudiantes habrían marchado con esa libertad que ellos mismos se concedieron si la autoridad universitaria no hubiera estado. Probablemente o se habrían incluso las marchas, hubiesen llegado las marchas, ¿no? Las marchas que luego sobrevinieron en el momento cumbre, en el ascenso del movimiento, en el mes de agosto, ¿no? Y hasta el 13 de septiembre, la famosa Marcha del Silencio. Todas las marchas que se dieron, que fueron crecientemente multitudinarias y algunas festivas y violentas e injuriosas, y otras ya mucho más tranquilas en cuanto nos dimos cuenta de que el presidente Díaz Ordaz, después del informe presidencial de septiembre, estaba elevando el tono. Elevando el tono y lanzando una amenaza que, viniendo de un hombre como él, iba a cumplir. Pero quiero decir que el liderazgo de Barrosierra en ese momento, en ese 1 de agosto, a sabiendas de que hubiese podido haber represión, los granaderos estaban bloqueando la manifestación en Félix Por eso Cuevas. se regresan de Félix Por eso Cuevas. regresamos. Debo decirte algo, Démonos cuenta que en el México de entonces no solo no había libertad de manifestación para protestar en la calle libremente. Yo quisiera que abriéramos el lente y justamente me ayudes a caracterizar a tu generación en ese momento. A ver, cuéntame cómo vivieron ustedes o cómo observaron ustedes las manifestaciones de tu generación en otras coordenadas. Si fue importante el Mayo francés, si fue importante Praga, si fue importante Columbia, Berkeley, Tokio. Estábamos conscientes y también nosotros queríamos barricadas en las calles. También nosotros queríamos gritar que hay que hacer el amor y hay que hacer la revolución porque es lo mismo. Pero no porque la generación fuera, digamos, predominantemente de izquierda o comunista o guevarista o castrista. Había una porción de liderazgo de izquierda importante, pero, digamos, la masa mayor del movimiento era, digamos, libertaria. Queríamos libertad. México, libertad. Fue uno de los, digamos, lemas básicos. ¿Y creían que el país estaba listo para vivir esa libertad? Bueno, es que no nos detuvimos a pensarlo. La queríamos arrebatar, la exigíamos. ¿La arrebatar a la generación previa? A ver, déjame preguntarte, la relación con tu padre, por ejemplo. Sí, bueno, ¿cómo reaccionó tu padre cuando te vio marchando ahí en Félix Cuevas? No le gustaba que yo usara el pelo largo, no le gustaban las canciones, no le gustaba la música, no le gustaba... o sea, libertad también en lo más privado, en la vida... La libertad sexual, esa sí le gustaba, o le envidiaba, pero en todo caso, mi papá era con todo suave y tolerante, pero Díaz Ordaz, el presidente Díaz Ordaz era como el epítome de la intolerancia.
Le besaba la madre, le besaba la mano al padre. Él era, todo era la autoridad y él era la encarnación de la autoridad en México y había que respetarlo. Ahora, eso en el mundo fue la regla. Había que romper con esas maneras Esto de organizar pasó en el Berlín, poder. Estaba pasando en Praga. Fue muy importante el tema de Praga. Entran los tanques a Entran los Praga. tanques, y para mí el apoyo de Castro ese día a la Unión Soviética en su invasión a Checoslovaquia fue el fin de mi simpatía por Fidel Castro. Se acabó. Cuando Fidel Castro avaló públicamente esa invasión al socialismo con rostro humano de Dubček en Praga, en ese momento, cuando ahogó la libertad en Praga, dije yo por lo menos, y no solo yo, muchos. ¿Tú supiste hasta que ahí. en ese momento el Partido Comunista Mexicano también rompió con Rusia por la misma razón? A mí me parece que el Partido Comunista, y ahí está ya el embrión de lo que vendría a ser ya una izquierda, la del Partido Comunista, que entiende que tiene que transitar a la vida parlamentaria y democrática y no a la guerrilla. Ahora, ¿esta es una generación libertaria? La libertad, muy importante. Libertades democráticas es la causa principal. Libertad de manifestación, libertad de expresión, libertad de crítica, libertad de opinión. De organización, que estaba prohibida. Yo diría que esto es el corazón de cómo vivimos el movimiento, Ricardo. Era un régimen, el del sistema político mexicano, pues muy admirado en el mundo, porque había crecimiento económico, y había razones para admirar ese crecimiento, pero con una rigidez, una soberbia, un autoritarismo en el sistema político insoportable. Queríamos libertad. ¿Libertad para qué? Mira, libertad para decir no, libertad para criticar, ¿no? Para eso queríamos libertad. Te detengo un segundo ahí. Este es un momento también donde se aproximaba la euforia relativa a los Juegos Olímpicos. Sí. México, desde López Mateos, venía construyéndose para proyectarse al mundo, para salir de este encierro que le vino después de la guerra. Era el México en el mundo. Habíamos mandado piezas nuestras prehispánicas a Rusia, habíamos abierto el Museo de Antropología, queríamos turistas que fueran más allá de Acapulco, es decir, México insertándose en la modernidad. Y llegan ustedes a aguar la fiesta. Sí, muy bien usada la palabra fiesta, fíjate. Imagínate que tú eres un jovencito y tu papá te hace una gran fiesta, una gran fiesta para todos, ¿no? Es la fiesta de tu papá, ¿no? Una inmensa fiesta y gasta muy bien y va a invitar a todos los representantes de todo el mundo a la fiesta, decir, sí, pero no es mi fiesta, ¿no? Y no me gusta que me hagas fiestas. Las fiestas me las hago yo. Yo quiero ser libre. Éramos contestatarios, éramos críticos, en un país que llevaba décadas de autocomplacencia política. Entonces, igual que los estudiantes en todo el mundo, nacidos en la posguerra, hijos quizá de la clase media, digamos, emergente, ilustrada, etcétera, simplemente queríamos decir no, y teníamos derecho a eso. Porque la libertad no es algo que no, se puede... incluso a la fiesta. Claro, no, sobre todo, no me preguntaste qué tipo de fiesta quiero, o si quiero fiesta, ¿no? O yo hago mi propia fiesta. Hay un elemento adicional. En tu familia ya había profesionistas, ya habían ido a la universidad. Con mi padre estudió, todos, mi padre estudió ciencias químicas, ingeniero químico, y mi tía ya era para entonces y llegó a ser profesora emérita de filosofía en la Facultad de Filosofía. Eso era una excepción. La mayoría de tus compañeros eran los primeros en la historia familiar que llegaba a la universidad. Sí. Y la otra excepción, hablas de Isabel hace un momento, es la llegada de la mujer a la vida pública, a la vida universitaria y dueña de su cuerpo porque recientemente había aparecido la píldora anticonceptiva. Ayúdame a caracterizar esos dos elementos. Bueno, es que era un estallido, yo diría universal, de la libertad. Los textos que leíamos, por ejemplo, a Marcuse, a Fanon, la idea de la liberación de los pueblos, había Sartre fue muy importante, Camus fue muy importante.
los años de la lucha por la descolonización. Sí, pero sobre todo había la sensación de que éramos, como decía Octavio Paz al fin del Laberinto de la Soledad, ahora sí contemporáneos de todos los hombres y todas las mujeres, que estaban protestando en efecto, en Berlín, en la Europa del Este, en Francia y en Estados Unidos. Sabíamos eso, hubo una mecha, la mecha fue a fines de julio y prendió, el terreno estaba, la pradera estaba seca, prendió. Ahora bien, había ese elemento libertario que subrayo muchísimo, como el corazón de nuestro movimiento. Pero también había fuerzas muy oscuras y una lucha por el poder dentro del gobierno de Díaz Ordaz. Eso fue un elemento muy importante. Bueno, tenemos que hablar, en efecto, de Gustavo Díaz Ordaz. Tenemos que hablar de su secretario de Gobernación, de Luis Echeverría. Y tenemos que hablar de la prensa y tenemos que hablar de los intelectuales en esa época. ¿Cómo no? Vamos a irnos a corte, Enrique, y regresamos para este segundo capítulo de nuestra conversación. ¿Cómo no? Continuamos en esta conversación con Enrique Krause. Enrique, en ese momento, 1968, tú eres un joven estudiante de ingeniería. Probablemente no te habías imaginado todavía que tu vida la dedicarías a la inteligencia, a pensar, a criticar, a construir argumentos. Y sin embargo, es una época esa donde hay necesidad de parte del intelectual de definirse. Voy a ponerte el ejemplo de alguien a quien tú aprecias intelectualmente, Raymond Aron. Aron es un liberal importante en Francia, opuesto a Sartre, que prefiere abrazar la mirada de Charles de Gaulle, que era muy parecida a la de Gustavo Díaz Ordaz. La pregunta que hacía de Gaulle en Francia en mayo era ¿por qué no tiran contra ellos? Georges Pompidou lo frenó y la historia francesa por eso fue distinta a la mexicana. En México, en cambio, tienes a Octavio Paz renunciando, tomando distancia del poder después de los actos represivos. Ayúdame a entender la inteligencia en el mundo y en México a propósito del 68. Es muy interesante, no está escrita bien esa historia. Quiero decirte ante todo que la gran figura del 68 intelectual es Daniel Cosío Villegas. Don Daniel, justamente en el momento del estallido del movimiento estudiantil, comienza a publicar en Excelsior, termina su relación con el gobierno, se retira como diplomático y como servidor del Banco de México y empieza a ser el intelectual liberal que emula a los héroes de la Reforma, que siempre quiso ser. Cada semana publicando un artículo en Excelsior que era leído por decenas de miles de personas. Don Daniel fue la figura clave de ese momento porque siguió los acontecimientos con objetividad, con imparcialidad. El presidente mismo le escribió una carta diciendo si usted estuviera en mi posición tendría una actitud probablemente distinta al apoyo a los estudiantes que usted está manifestando. Era un hombre de 72 años en ese momento y don Daniel siguió inclinándose por emocionarse por el movimiento, ver en él una expresión de madurez cívica, de búsqueda de la libertad de expresión y de manifestación por parte del movimiento que él llegó a admirar muchísimo y a reconocer. Han dado los muchachos un ejemplo de madurez cívica que no se veía en México, dijo casi textualmente, en las últimas 3 décadas. Se refería, no se veía desde el movimiento vasconcelista. Ahora, esta es la figura central que cuando ocurre Tlatelolco, dice, el gobierno no se quitará este descrédito nunca. Los intelectuales de la generación, Octavio Paz reaccionó
como embajador en la India, escribía cartas al secretario Carrillo Flores diciéndole: abran un diálogo de libertad de expresión con los muchachos. No le hicieron caso, entendió que era imposible pertenecer a un gobierno como el de Díaz Ordaz y renunció. Fue muy importante. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes estaba fuera de México y su generación había escrito el libro de París, que nos había emocionado, y la generación de Fuentes, digamos, Flores Olea, Villoro, todos ellos, que eran universitarios, muchos de ellos, Muñoz Leo. Universitarios, muchos de ellos, no, hablo ahora de los profesores, simpatizaron con el movimiento estudiantil. Yo muchos de ellos los vi en el Consejo Universitario. Eran los profesores que compartían con nosotros los consejeros estudiantes la vida del Consejo Universitario. A fines del 68, 69 yo conviví con todos ellos. Simpatizaron con el movimiento estudiantil, pero no fueron elementos, digamos, claves. La prensa. El movimiento fue un movimiento de estudiantes. La prensa, ¿cómo reacciona Hay la un prensa? intelectual que quiero mencionar de manera con mucha emoción, José Revueltas. Él no solamente simpatizó con el movimiento, él fue uno de los hombres de la generación, coetáneo exacto y amigo de Octavio Paz, que participó entusiastamente con el movimiento, igual que mi maestro Eberto Castillo. Entonces, digamos, ahí tienes la pintura de las generaciones, pero hubo intelectuales, quiero decir, ¿para qué menciono sus nombres?, ¿no?, que eran serviles al gobierno y eran amanuenses de Díaz Ordaz. La prensa, ¿cómo reaccionó la prensa? ¿Le servía a ustedes, los jóvenes, para entender lo que estaba pasando? La prensa era muy tibia. La prensa estaba amordazada, la prensa estaba temerosa. No obstante, el Excelsior de Julio Scherer tuvo una participación muy honrosa. Julio Scherer había tomado la dirección del Universal meses antes, en agosto. Del Excelsior, en agosto. Meses antes, sí. No te olvides que estaba la figura de don Daniel. Esta le daba una solidez y lo volvía un poco intocable al periódico. Al final ya no lo volvió, pero lo volvía. Había voces, Hugo Iriarte escribía allí, mi amigo querido, y había voces a favor de los estudiantes. Ahí estaba la de Hugo. Y había voces como las de Ricardo Garibay, más bien proclives al gobierno. Yo diría que la prensa no pudo acompañar al movimiento como debió ser. Paradójicamente, la televisión privada abrió las puertas a cierto debate. Me acuerdo, por ejemplo, de un programa en el que acudió Eberto Castillo y Flores Olea a uno de los noticieros que la televisión privada tenía con los distintos diarios. Esto irritó profundamente a Díaz Ordaz, que pensó después del movimiento en quitar las concesiones a la televisión. Pero en suma, los medios acompañaron al movimiento muy poco. Déjame Fue tratar un de movimiento entender. solitario, fíjate lo que son las cosas. Una cosa que es muy difícil años después poder explicar. Tú me hablas de un movimiento libertario que tiene que ver con un cambio societal, con un cambio generacional, de una cultura, necesidad, y que se explica además si uno observa el resto de los 68 en el mundo. Sí. Pero el poder en México los leyó a todos ustedes como instrumentos de una conspiración internacional. Esa fue la tragedia. El 1 de septiembre, en el informe de gobierno, en efecto, tú hacías referencia en lo que anterior, Díaz Ordaz dice: haremos lo que tengamos que hacer para combatir. Ya estaba anunciándolo, ¿no? Y entonces todos nosotros nos ¿puede dimos... una sociedad equivocarse a ese punto donde unos los ve como conspiradores internacionales y otros están luchando por libertades que hoy nos suenan tan próximas y tan normales? Tan naturales nos parece, ¿no? Bueno, es que nos dimos cuenta, este es, yo creo, el mérito mayor del movimiento y su legado, Con el movimiento 68 comenzó la conquista de las libertades en México. Se dice rápido, pero esto es de una importancia histórica capital. Para mí, fue más importante el movimiento 68 en el legado de la libertad que en su legado democrático, porque son dos cosas distintas.
digamos, el legado democrático, podemos hablar de eso después, tardó en llegar. No éramos un movimiento democrático, no pensábamos en votos, en elecciones, en partidos políticos, en un instituto electoral. Ese no era, prácticamente no había demandas en ese sentido. Nuevos partidos. Éramos un movimiento que buscaba libertad. Ahora bien, Díaz Ordaz y gentes muy cercanas a Díaz Ordaz, como el secretario de Gobernación y la CIA, y muchas personas del sistema lo leyeron como una injerencia del comunismo internacional, de la Unión Soviética y Cuba. Presidente Díaz Ordaz, en mi libro La presidencia imperial yo lo pinto así, porque pude tener acceso a sus memorias, aún inéditas hoy. Leí con cuidado y reflejé... ¿Quién te abrió esas memorias? El hijo de Díaz Ordaz tuvo esa gentileza conmigo y que yo agradezco. ¿Y tú pudiste recorrerlas? Pude leerlas, tomar nota selectiva y reflejar lo que en ellas vi. Vi muchas cosas que creo que son, en este momento, siguen siendo claves para entender lo que pasó. Díaz Ordaz dice en algún momento, en varios momentos, este es nuestro México y nos lo quieren cambiar. No lo van a cambiar, no los vamos a permitir. Hay que salvar a México. Está viendo en México el embrión de una revolución como la cubana. Era no una desmesura, era una locura pensar eso. México era el único país latinoamericano que no había roto con Cuba. Cuba no tenía ningún interés en en subvertir el orden mexicano. Déjame tenerte un segundo antes de seguir con Cuba. Sí. Tú dices, hubo voces que convencieron a Díaz Ordaz, Sí. pero él había sido alguien muy próximo a los Bueno, Estados primeramente, Unidos. Incluso él estaba- probablemente pudo haber sido hasta gente de la CIA, según algunos documentos. Yo te digo, Es decir, ¿fue su equivocación o de alguien yo más? creo que tenía una predisposición natural, psicológica, histórica, por su obsesión con el principio de la autoridad, a pensar que esto era una conspiración comunista. En los 60s, querían cambiar a México, lo está diciendo en las memorias, ¿no? Pero, alrededor suyo, yo creo que hay elementos más que suficientes para pensar que había, por ejemplo, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, el señor Winston de la CIA, pero yo creo que había esas voces que empezaron a ganarse su oído cada vez más, a alimentar esa paranoia, a darle elementos, a provocar que en la realidad hubiese hechos que demostraran, vete tú a saber quién hacía las pintas. ¿Qué evidencia ¿Quién podía hacía él las- tener que hubiera una conspiración? Bueno, pues que había pintas del Che. Para un paranoico, pues basta, por favor, para un paranoico, necesita pues, mucho, ¿verdad? digo, es como el celoso, ahí está Pero tú lo el pañuelo caracterizarías el pañuelo de Otelo, clínicamente ¿no? como paranoico. ¿Perdón? Tú lo caracterizarías Absolutamente, clínicamente. sí, absolutamente paranoico. Entonces decía, una pinta del Che, ¿verdad? Eberto Castillo, lo obsesionaba la figura de Eberto Castillo. Eberto Castillo venía de la Tricontinental, sí, era un simpatizante de la Revolución Cubana. Había llegado a México nuestro maestro Eberto Castillo y tenía el 15 de septiembre, fíjate este dato, Eberto da el grito en la explanada de la universidad. Ahí Es un estábamos. gran desafío. Ahí estábamos. Estaba usurpando el papel. Ahí estábamos. Hablando de presidencias legítimas, esa era una presidencia extraña. Díaz por lo Ordaz pronto. lee eso y en las memorias dice, el presidentito dio el grito. Esto es intolerable, ¿no? Esto es intolerable, pero dice, en mi libro lo recojo con prisión, hay que darles una lección. Hay que darles una pequeña lección. ¿Cuál es la pequeña lección? 3 días después, ocupan la universidad. Es una conexión directa. Tú Díaz dirías que Ordaz los lee tanques entraron a la universidad. a raíz de ese raíz momento, de eso. a raíz de ese momento. Pero te subrayo algo. Y bueno, el encono con el Politécnico Nacional. A ver, Bueno, te el sigo en Poli. esto, pero ¿por qué? Porque, a ver, con la UNAM fueron durísimos, pero al Politécnico lo arrasaron, Enrique. Porque el elemento de autonomía pesaba y porque el prestigio de la universidad pesaba. El Poli,
un instituto tan importante, ¿no? Tan importante, tan trascendental para México, no tenía esa aura, ¿no? A ustedes los ingenieros los veían No tenían un aura. Además, por una distorsión, porque se trata hasta la fecha, de una gran institución nacional, ¿no? Que hay que siempre reivindicar, vindicar y rendir homenaje. Entonces, éramos los dos. Si en los años 50 románticos los burros blancos y los pumas se enfrentaban con Goyas y Huelvos, no. En el 68 se acabó ese jueguito. Estábamos juntos. Cerraron filas, junto con la Iberoamericana, junto con el Colegio de México. Es decir, bueno, con contingentes menores, pero lo que hay que subrayar aquí es que este gran movimiento estudiantil, cerró filas el sistema contra él, y hablo de Fidel Velázquez, el PRI, los organismos campesinos, obreros, burocráticos, los empresarios, no cabe la menor duda, creo que hasta la Iglesia también. Es decir, Díaz Ordaz, alrededor suyo, digamos, simplemente cerró filas. Si los Juegos Olímpicos no hubieran estado enfrente el 12 de octubre, ¿habría actuado el gobierno de esta manera? Yo pienso que, fíjate que sí, porque porque Díaz Ordaz tenía ya un grado de exasperación y de angustia, usa la palabra en una carta que le manda a Cosío Villegas, que yo transcribo en mi libro, de angustia que ya estaba al borde, digamos, de una quiebra psicológica, ¿no? Pero había quien le alimentaba los elementos para esa quiebra y que lo llevó al 2 de octubre. A ver, tú haces un documental desde Clio sobre Díaz Ordaz y su papel en el 68. Ese lo transmitiremos el próximo 4 de octubre a las 7:30. Déjame irme a corte. Sí. Y regresamos para hablar del otro personaje, de Luis Echeverría, que también va a merecer un capítulo de esta serie que se estaría transmitiendo el viernes. Hablemos de la serie. Vamos a corte y regresamos. M68, Ciudadanías en Movimiento, esta conversación con Enrique Krause para TV UNAM y Canal 11. Enrique, muchísimas gracias por ayudarnos esta semana a comprender un hecho tan importante para la historia del país. Y mira, nos quedamos en un momento clave, esta relación entre Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Y déjame soltarte una provocación. Luis Echeverría llegó a reconocer que él ganó la presidencia por la crisis del 68. Bueno. Es decir, que no había nadie en el gabinete de Díaz Ordaz que hubiese podido recibir el beneficio del dedazo de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz pensaba que Echeverría, eligió a Echeverría porque lo consideraba leal, que tenía pantalones y, como dijo textualmente, muy entrón. Y eso está en las memorias, si no recuerdo mal. Pero en todo caso es una frase de él. General García Barragán se queja de que Echeverría le llevó información falsa a Díaz Ordaz. Estoy absolutamente seguro de eso. Está en mi libro. Yo creo que las memorias de Díaz Ordaz tienen datos desconcertantemente falsos. Dice cosas allí en las memorias, como por ejemplo en dónde estaba colocada la bandera que pusieron los estudiantes cuando a fines de agosto quisieron quedarse en el Zócalo. Tiene muchos datos y refiere un sitio que no era el sitio exacto. Dice que habla de la catedral. Los datos que refleja Díaz Ordaz en las memorias no son ciertos. Es un presidente mal informado. Porque no leía la prensa, ni leía la prensa internacional. Estaba ya lejos de Martínez Manatú y de Corona del Rosal, a los que había alejado. ¿Quién tenía el oído de Díaz Ordaz? Lo tenía Echeverría. Solamente. Básicamente, esto es producto no solo de mi intuición. ¿Estás diciendo que Luis Echeverría secuestró al presidente? No.
es un conjunto de entrevistas que hice en esos años con personajes muy cercanos que me explicaron que el presidente se aisló, incluso con Ricardo Garibay, que era el escritor de cabecera de Díaz Ordaz, el único al que Díaz Ordaz confiaba, hablaba y al que admiraba. Él, que era amigo de mi familia, más o menos, me contó muchas cosas después, y ahí están, ¿no? Contó y las escribió. Hay que decir, entonces, que estaba Díaz Ordaz, digamos, sometido a esa información. Pero no olvidemos algo. Quien asumió la responsabilidad, como dijo él, política, histórica, moral, absoluta y total del 68 y el 2 de octubre, fue Díaz Ordaz. A ver, déjame regresar al tema de la información. Sí. En el bazucazo, por ejemplo, hay un ejemplo de lo Sí. que estás diciendo. La prensa y la información dentro del gobierno dice que habían sido los propios estudiantes los que habían disparado desde adentro para tirar la puerta. Y pasado el tiempo, el general García Barragán, que es el secretario de la Defensa, aclara que esta es una información que le entregó el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, incluido al ejército, y que era falsa. Es decir, lo acusa directamente al secretario de Gobernación de estar distorsionando la información. Es un hecho que el ejército mexicano fue una víctima más en este tablero. Lo dice sin duda. Lo digo sin duda. ¿El 2 de octubre fue una víctima? Yo creo que el ejército no tenía la orden de disparar a los estudiantes, sino eso sí, de ocupar la plaza, de disolver la manifestación. Pero por ejemplo, ¿Tú estarías de acuerdo en la versión de que fue entonces el Estado Mayor quien disparó? Yo lo que creo es que el batallón Olimpia, ¿no? Y conocí a algunas personas que conocieron a gente del Olimpia, las famosas personas con el guante blanco. Perdón, esta es, creo que está claro, nunca va a estar completamente claro, pero está claro que ellos fueron los que dispararon al ejército, el ejército ¿Devolvió? responde. Pero déjame... Pero a ver, alguien montó Sí, el déjame 2 de decirte octubre. por qué creo eso. Héctor Aguilar Camín y yo vimos con nuestros propios ojos el movimiento de los halcones en el 71. Vimos la operación absolutamente, es una coreografía, una escenografía montada. Los halcones con sus varas de kendo, gritando viva el Che Guevara y destrozando comercios, vidrios y todo lo que les venía a su paso. Agentes financiados por el gobierno Por el gobierno, para claramente. hacer simulación Para de ser... fingirse estudiantes, para que las cámaras o quienes vieran esto dijeran, mira el vandalismo de los estudiantes, tuvo la autoridad que... Se justifica el golpe de autoridad. Es la misma cosa. Estos del guante blanco son los estudiantes los que dispararon contra el ejército tuvo que responder y hubo muertos. Esta es el uso de agentes provocadores, el uso de la idea de hacer una escenografía, un teatro. Esto era muy de la época. A ver, te detengo ahí, porque quiero entender la dimensión del teatro. El 2 de octubre es el día más trágico del movimiento. Ese día amaneció una conversación entre dirigentes del movimiento, Gilberto Guevara Niebla entre ellos, y representantes del gobierno, ¿Cómo no? de la Vega Domínguez y Alfonso Caso. Sí. Explícame por qué el gobierno se sentó en la mañana a dialogar y el provocó esto porque en la el gobierno tarde. eran muchas partes, porque por una parte, porque el plan ya estaba hecho, eran 10 días antes de la Olimpiada. Yo acudí en la mañana. ¿Tú del crees 12. que Díaz Ordaz dio las dos órdenes al mismo No. tiempo? ¿Negocien, disparen? Díaz Ordaz, la precisión esa no la tengo, pero digamos que había un ala negociadora, ¿no? Pero ¿para qué? Es más, ¿para qué lanzarles la imagen de que ya no había negociación? Perdón. Mejor siguen negociando en la El mañana. abuso del término. No solo sería paranoico el presidente, sería esquizofrénico. Bueno, sí, pero yo creo que aquí el que estaba con los hilos ya... esto era una dupla, ¿no? El Yago, vamos a decir, que usando ese paralelo, aquí no es
el Yago del Otelo, ¿no? El paranoico era el presidente y el Yago era el secretario de Gobernación. Te voy a dar un dato que creo que es importante también, que redondea mi explicación de esto. Cuando yo conocí a Gutiérrez Barrios, que era un hombre muy impresionante, ¿no? Muy elegante, muy inteligentísimo, muchos años después, hablando ya con serenidad, me dijo: observe usted el fenómeno que yo llamo las revoluciones blandas. Siempre ocurren a finales de los sexenios, de los últimos un año antes del destape, siempre ocurren. Son cosas que ocurren en los ámbitos estudiantiles, revoluciones blandas. Son muy peligrosas esas revoluciones blandas. Me lo estaba diciendo cuando la universidad estaba en huelga en el año de 99. Son muy peligrosas esas, obsérvelas usted. Claro, como si fueran un ciclo que alguien provoca. Lo que ahora pienso es, ¿me estaba dando un dato histórico o me estaba diciendo, me estaba confesando cómo se hacen, cómo se, digamos, cómo se arma? Claro. ¿Me estaba haciendo una revelación o me estaba explicando la historia? ¿Entiendes? Pues estamos en un año justamente de esos complicados. Me es muy importante transitar hacia los líderes del movimiento. Por favor. Y déjame nada más informar al público, si quiere saber cómo Díaz Ordaz intervino en 68, hay que ver el documental de Clio, que será transmitido el próximo jueves en TV UNAM, y también el de Luis Echeverría, que será transmitido el viernes, ambos a las 7:30. Sí, es una entrevista inédita en su totalidad, aunque he usado partes, que yo le hice con amigos y colaboradores de Clio a Echeverría en aquel año. Echeverría no es una entrevista en donde él reitera su posición, pero es muy interesante la entrevista por lo que dice, por lo que no dice y por cómo dice lo que dice. ¿Le preguntaste directamente sobre su responsabilidad? Le preguntamos. Entonces, ¿qué tengo que ver el documental buscando sus gestos? Claro que lo negó, pero este documental no hay que ver solo lo que dice, hay que ver, repito, lo que no dice y cómo dice, cada gesto. Ahora, siempre que uno observa uno de estos eventos históricos, es un error colocar la lupa solamente en el penthouse, en la parte del poder que originó el evento. Y esto que tú hiciste ahora, de hacer un par de documentos también visuales para observar el liderazgo y a los jóvenes, nos completa la fotografía. Entonces, te voy a pedir que son los otros dos documentos. Yo he dicho que el deber que yo siento y el deber histórico es rendir un homenaje a los líderes de este movimiento. Y esto es lo que he querido hacer con estos dos documentales. El primero se llama Que vivan los estudiantes, o Vivan los estudiantes. Está basado en una canción chilena, ¿no? De Violeta Parra, que escuchábamos muchísimo en Radio Universidad. Por cierto, Radio Universidad fue el orgullo radiofónico de ese momento. Radio Universidad, gran homenaje hay que hacerle. Bueno, me emociona pensar en recordar eso, porque el programa se transmitía esa canción allí. Bien, es mi homenaje, nuestro homenaje en Clio a estos líderes del 68, y es el 68 narrado por ellos, uno de esos programas. Es Luis González de Alba, es Gilberto Guevara y varios otros. Álvarez Garín. Mujeres y hombres, están todos, están muchos. Son ellos, está Salvador Ruiz Villegas, el líder de mi facultad. Yo era el consejero universitario, pero el hombre importante. Yo era un estudiante más. Él era el importante. Salvador Ruiz Villegas, discípulo y amigo de Eberto Castillo. ¿Cómo les impactó en su vida a esos muchachos al paso de los años? Precisamente 68. Ese es el tema del segundo programa. Porque todos somos almas quebradas, me dijo, o algo así me dijo Guevara Niebla, y es lo mismo que decía mi querido amigo Luis Tomás
Cervantes Cabeza de Vaca, que fue un gran líder del movimiento. No pudieron curar la herida. El Búho Eduardo Valle. Esas heridas no se curan. No se curan. Sobre todo cuando enfrentaste la cárcel, la violencia. La cárcel, la violencia, la tortura. Y cómo vivieron meses en esa cárcel. Tú y ahí te estaba, quedaste en la calle y en la libertad. Parte de tu generación fue a dar a Lecumberri. Sí. ¿Cómo se vive desde fuera de la cárcel saber que tienes compañeros en la cárcel? Un gran agravio, enorme agravio, ¿no? Imperdonable agravio, ¿no? Que cuando Luis Echeverría los saca de la cárcel, ¿no? Y los manda al exilio, tan era un gran agravio que lo que primero buscamos los que habíamos participado en el 68 es, ahora queremos otra manifestación. ¿Y sabes cuál fue esa? 70. La del 10 de junio. ¿Y sabes qué pasó? Una nueva represión. Entonces fue la prueba. Esta es otra prueba de la continuidad entre Díaz Ordaz y Echeverría, que el 10 de junio, claro, el 10 de junio Echeverría dijo, son las fuerzas del pasado. ¿Podría ¿no? sumar a Vándaro a esa misma dinámica? No, es decir, a Vándaro más bien... ¿La criminalización de los jóvenes? Pero era una criminalización más bien cultural en ese caso, ¿no? Sí, también, sí, pero de nuevo, a Vándaro no es, después de todo, con la expresión musical y sexual y Perdón que difiera. No toda fue una agresión, una represión cultural, con distintas... También fue física. Bueno, sí, claro que sí. Sí, fue un gran choque generacional. Pero lo que quiero subrayar, si me permites, Ricardo, es que no hay monumentos para esos líderes. Ni los va a haber. Pero este programa quiso ser un reconocimiento profundo a los que aparecen y a los que no aparecen. Hicieron cosas muy importantes por México. Y yo les doy la voz y cuentan cosas desgarradoras sobre su vida en la cárcel. Y entonces salen y las vidas quedan marcadas. Algunos, fíjate Luis González de Alba, hizo una vida muy creativa. Sí, es un gran líder del movimiento líder, social, pero es un de gran ahí se vuelve un líder empresario. social. Y un escritor magnífico, ¿no? Y un hombre luminoso, se interesa en la ciencia. Pero se suicidó el día 2 de octubre. ¿Necesitas otra prueba? Y tú hablas con Gilberto. Y recuerda a Luis con un dolor enorme. Enorme. Y tú hablas con Gilberto, al que todos queremos tanto, ¿no? Y tú ves en ese rostro esa marca que es indeleble. Y a Ruiz Villegas, que lo encontré y abracé no hace mucho, lo mismo. Y yo lo veía en Eduardo Valle y en Cabeza de Vaca, que era un tipo fuertísimo, más que era un toro, ¿no? También murió prematuramente. Voy a hacerte la última pregunta. Hay que hacerles homenajes. ¿Por qué a un joven que esté estudiando en ingeniería hoy, en el POLE o en la UNAM, de 20 años, sí, debería importarle el 68? Para que aprenda cuánto costó la libertad que tenemos en México. En México es un país con libertad de manifestación, libertad de tránsito, libertad de organización, libertad de votos y sobre todo hay libertad de expresión, no completa, porque evidentemente hay gobiernos, el gobierno federal y los gobiernos estatales que han querido coartar la libertad de expresión y en algunos casos la han coartado. Por ejemplo, hay que decir en el estado de Veracruz hay tantos periodistas muertos alrededor, pero esto también interviene el poder de los narcotraficantes y del crimen organizado. Pero México es un país de una libertad de expresión sustancial y de manifestación sustancial. Estas dos libertades hace 50 años no existían. Un rector sale a marchar por insurgentes y va a encontrarse con los granaderos y tiene que pedirle en su discurso a los estudiantes que se cuiden mucho de los provocadores porque sabe que allí puede haber muertos. ¿Te das cuenta? Y luego la libertad de expresión, la prensa, la radio, salvo Radio Universidad, y la televisión con
grandes problemas de censura y autocensura. ¿Qué tiene que hacer un estudiante ahora, Ricardo? Apreciar lo que costó la libertad en México para defenderla a capa y espada frente a cualquier gobierno. Algún joven te diría, doctor Krause, es que todavía nos topamos con el ejército y todavía nos topamos con la violencia y todavía nos topamos con la falta de libertad de expresión y todavía nos criminalizan y nos acusan a nosotros de ser el agente principal de la violencia en este país. Es más, nos están incluso diciendo que solo si se resuelve nuestra situación económica se va a acabar la violencia, nos están poniendo en el centro como actores de la violencia. ¿Qué les dirías con la agenda pendiente? Les diría que el camino, que la lucha por la justicia social, por la democracia y por la libertad es inacabable. No es un maratón de 50 kilómetros, es inacabable. Cada generación tiene que luchar por ella. Es desgarrador lo que ha ocurrido en este sexenio. Ojalá y el sexenio que entra traiga a México equidad, justicia social y democracia, pero que preserve, no solo preserve, sino que acreciente la libertad de expresión, la libertad de manifestación, que son, a mi juicio, el mejor legado de mi generación, la generación del 68. Enrique Krause, muchas gracias. Ha sido un regalo para mí como entrevistador y estoy seguro que para la audiencia esta conversación. Yo te agradezco mucho, Ricardo, porque además siempre me encanta volver a esta que es mi casa, la UNAM. Te recibe con los brazos abiertos y también el Instituto Politécnico Nacional. Claro. El día de mañana, 2 de octubre, recordando a Violeta Parra, Que vivan los jóvenes, documental de Clio a las 17:30 aquí en TV UNAM. El día 3 de octubre, Las hazañas y el legado, ¿no? Los héroes del 68, también a las 19:30. El 4 de octubre, Díaz Ordaz y el 68. Y el 5 de octubre, el viernes, entrevista con Luis Echeverría. Tenemos una semana para pensar seriamente el 68. Muchísimas gracias, Enrique Krause. A ti, a ustedes. Me despido del auditorio del Canal 11 y de TV UNAM en este esfuerzo conjunto de las dos instituciones universitarias, justamente por conmemorar con toda la dignidad posible ese evento que marcó la historia de nuestro país y no solo de nuestro país, el movimiento del 68.